porque nosotros sabemos que nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor resucitó. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Y hoy, apágame para el tiempo, hoy se presta la ocasión para que podamos hacer más énfasis en el sacrificio de nuestro Señor. Sabemos que siempre estamos recordando la muerte del Señor, su sacrificio. Por ese sacrificio es que hoy somos libres. Por ese sacrificio es que hoy estamos aquí y hemos sido redimidos por el poder de la sangre de Cristo. Y le decía, pero qué mejor ocasión hoy en la casa de Dios poder enfatizar aún más en ese sacrificio. Poder recordar los acontecimientos de ese día, cuando el mundo entero celebra de que Cristo vino y murió en una época como esta. Y hoy vamos a traer un tópico. Un tópico es un mensaje desglosado, disertado por varios predicadores. En este caso van a ser las diaconisas y una líder invitada, Erika. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por ella. Estamos creyendo que para el próximo año habrán hombres también integrados. Hay 2 hombres, pero están de licencias en esta hora, porque no pueden cumplir con esta gran responsabilidad, a cabalidad. Y le doy gracias a Dios por estas heroínas valientes, que vinieron muy elegantes, vestidas de rojo. Es un fuerte aplauso también. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar de las 7 frases que dijo Cristo desde la cruz. Lo que tradicionalmente se dice como las 7 palabras de Cristo desde la cruz. La primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y está en Lucas 23:34. Y la Biblia dice, y este detalle quiero que lo memorices bien porque tiene significado o gran significado. Y Jesús decía, diga, y Jesús decía. Quiere decir que no lo dijo una sola vez. Cuando dice decía es que lo dijo varias veces. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. La segunda palabra es: de cierto te digo que hoy, no mañana, estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, a un hombre que estaba condenado, al lado de él un delincuente, un malvado, un ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aceptó al Señor en esa hora, reconoció el señorío de Jesús. La tercera palabra es: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Está en Juan capítulo 19, verso 26 al 27. Estoy haciendo esta sinopsis porque ellas no van a dar introducción, ni van a orar. Ellas van a ir directo al tema que se le ha preparado. Y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, al único discípulo que estaba presente: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. La palabra número 4 es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué triste. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, verso 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo en arameo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra: tengo sed. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado,
dijo para que la escritura se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. La número 6 es consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está hecho. Ya todo. El plan de salvación, aquí está el sello. El sello que se terminó todo. Gloria a Dios. Ya. Yo vine a redimir a mi pueblo y ya dice consumado es. Se terminó todo. Cuando Jesús, está en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La número 7 está en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y el orden para el mensaje, ahí está, está en orden. Disciplina es lo que quiere Dios en sus servidores. Nela, la primera. Gravy, la segunda. Ludernis, la tercera. Nancy, la cuarta. Pastora, la 5. Erika, la 6. Y Mavis, la 7. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy difícil. Amén, aleluya. Lucas 23, versículo 34. Por favor, Javier. Lucas 23, versículo 34. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, estaba colgado en la cruz en ese momento. Estaba herido, desangrándose, soportando un dolor inimaginable, rodeado de enemigos que se burlaban de él. Lo golpearon, escupieron en su rostro y se burlaron de él. Fue azotado brutalmente con un látigo de múltiples puntas, posiblemente con huesos y metal en dichas puntas. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza que causó heridas sangrantes. Fue obligado a cargar su propia cruz hacia el lugar de la crucifixión. Estaba tan débil que necesitaron que un hombre llamado Simón de Cirene le ayudara. Lo desnudaron, exponiéndolo además a un acto tan despreciable y humillante para un hombre, dejándolo en total vergüenza y vulnerabilidad. Le clavaron las manos y los pies a la cruz. Lo levantaron en la cruz, causando un dolor extremo cada vez que tenía que levantar su cuerpo para poder respirar. Lo dejaron colgado durante horas, mientras la gente se burlaba de él. Pero en lugar de maldecir, en lugar de pedir justicia contra sus verdugos, pronunció una oración que estremeció a todos allí. Pronunció una oración que estremeció al universo. Pidió perdón por ellos. Solo un amor inconcebible hace esto posible. Imaginémonos el momento. Él, el Hijo de Dios, el único inocente. Él es el único inocente. Fue tratado como el peor criminal. Y aún así, en su agonía, lo que le preocupaba no era el sufrimiento de él, sino el destino de aquellos que lo estaban crucificando. Jesús veía más allá de sus actos crueles. Veía la ceguera espiritual, no solamente de aquellos, sino de la humanidad. La ignorancia de su verdadera condición de pecado y su necesidad desesperada de gracia. Por eso, y por mucho más, era que le pedía al Padre que los perdonara. Sí, la ceguera de la humanidad.
Sus palabras no eran solo para los soldados que lo estaban clavando en la cruz, ni solo para los líderes religiosos que conspiraban contra él. Sus palabras eran por Barrabás. Sus palabras también fue por el pueblo que gritó: crucifíquenlo. Sus palabras eran por los discípulos. Eran para las siguientes y las siguientes y las siguientes generaciones. Para cada persona atrapada en su propio orgullo, en su propio odio, en su propia indiferencia. Jesús estaba pidiendo perdón por mí. Y Jesús estaba pidiendo perdón por ti. Jesús estaba pidiendo perdón por nosotros en ese momento. La frase "no saben lo que hacen" es poderosa. Nos recuerda que el pecado no es solo hacer cosas malas, es vivir en una oscuridad tan profunda que no comprendemos a quién realmente estamos rechazando cuando nos alejamos de Dios. Porque aquellos que crucificaron a Jesús, pónganse a pensar, ellos estaban ejecutando a un hombre peligroso. Para ellos pensaban que estaban haciendo el bien. Ellos no entendían que estaban asesinando al Creador hecho carne. Y aún así, Él mostraba su amor. Pero ahí hubo un momento, el momento que cambió la historia. Ese clamor de Jesús no quedó sin respuesta. Su sacrificio abrió la puerta del perdón. Él se convirtió en el puente entre Dios y la humanidad, permitiendo que encontráramos en Él, solo en Él, redención. Estas palabras de Jesús son una invitación cada día, en esta noche, a reflexionar. ¿Cuántas veces actuamos sin darnos cuenta de las consecuencias físicas y espirituales, pueblo, de nuestras decisiones? ¿Cuántas veces nos aferramos al resentimiento, a la falta de perdón, en lugar de ofrecer gracia? ¿Cómo sería el mundo si respondiéramos al odio con amor, como lo hizo Jesús? Jesús no solo predicó sobre el amor y el perdón, lo vivió hasta su último aliento. Su oración en la cruz es la mayor demostración de misericordia jamás vista. Es la voz diciendo, como en Juan 3:17, que Él no vino a condenarlos, sino que vino a salvarnos. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no fue solo una súplica, fue un camino entre la justicia divina y la humanidad. Desde el principio, el pecado exigía juicio. Dios había sido testigo de generaciones enteras de rebelión, de maldad, violencia y rechazo. Jesús pudo haber invocado ángeles, y lo sabemos, para destruir a sus enemigos en un instante, pero en su lugar intercedió. En el momento en que la humanidad merecía ser consumida por su propia maldad, Jesús se puso en la brecha y clamó e intercede al Padre por perdón, por nuestro perdón. La última palabra no fue odio, sino amor. Imaginémonos estar allí, oír esas palabras, ver a un hombre agonizando en la cruz. Imaginémonos, vayámonos allá. No pidiendo venganza, no gritando de ira, sino rogando por el perdón de aquellos que precisamente lo estaban torturando. ¿Quién hace algo así? Solo alguien cuyo amor no está atado a la justicia humana, sino a un propósito eterno. En ese instante Jesús rompió las reglas de este mundo. En lugar de responder al odio con más odio, respondió con amor infinito, con perdón. Esa oración fue un grito de guerra contra el pecado, no con armas de violencia, no con la fuerza de su carne, sino con la fuerza imparable de la gracia. ¿Y qué significa esto para nosotros? Estas palabras de Jesús no fueron solo para los soldados romanos, como dije, ni para los líderes religiosos. Fue también para nosotros. Y pudiéramos pensar, ellos se portaron así, pero yo jamás me portaría así. Si ahora a Cristo lo estuvieran crucificando, yo nunca me portaría así. Yo no lo clavaría en esa cruz.
Pues déjame decirle que cada vez que pecamos deliberadamente, cada vez que elegimos nuestro propio camino en lugar del camino de Dios, cada vez que herimos a otros con nuestras palabras o acciones, cada vez que nos cerramos al perdón, es como si volviéramos a clavar los clavos en sus manos. Y sin embargo, Él sigue intercediendo por nosotros, porque seamos perdonados. Hermanos, es que ese perdón, el perdón de Dios duele. Y eso es lo que a veces nosotros no lo hacemos, porque el perdón duele, sí, es cierto, cuesta mucho. A Cristo le costó toda su sangre. Fíjense si duele, que tenemos como referencia un sonido para imaginárnoslo, para imaginarnos ese dolor, mas no así sufrirlo en carne propia, gracias a Dios. Porque, imaginémonos, cuando negamos a Dios con nuestras acciones, por vergüenza, o por presión, o por lo que digan, y el Cristo sigue diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando juzgamos a los demás con dureza, actuamos con odio, rencor o falta de perdón. Y Cristo sigue diciendo: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando ignoramos su sacrificio y vivimos como si no lo necesitáramos. Y Cristo sigue diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su amor es tan escandaloso, su amor es tan inmerecido, que incluso antes de que nos diéramos nosotros cuenta de que necesitamos su perdón, Él ya lo está ofreciendo. Y el clima de esta historia es el corazón del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. Jesús no solo nos está ofreciendo el perdón, nos está invitando a vivir de una manera diferente, a perdonar como Él perdonó, que solo lo podremos lograr desde el Jesús que vive en mí, que vive en ti, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque humanamente es imposible. Nos invita a amar como Él amó, a reflejar en el mundo el mismo amor que Él en su momento más oscuro, Él nos mostró. Valoremos su sacrificio. No se trata solo de recordarlo en esta noche, ni de recordar lo que Él hizo. Se trata de vivir de una manera que lo honre. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, la segunda palabra, amén, el segundo tema dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se encuentra en Lucas 23:43, y esto le dijo Jesús a uno de los malhechores que se encontraba siendo crucificado al lado de él. Y malhechor es alguien que comete un delito, y especialmente que lo comete por hábito. O sea, que no es que él lo cometió y ya no lo volvió a hacer, no, es un hábito, como el ladrón que roba y vuelve a robar. Bueno, así es como el pecador que peca y vuelve a pecar, amén. Y quiero leerles en Lucas 23 del 39 hasta el 43, amén, y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Wow. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, o sea, estando en la misma cruz que Él. Aleluya. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Estamos viendo aquí que los malhechores, los dos lo estaban viendo que estaba siendo crucificado,
pero los dos no tenían el mismo pensamiento acerca de Cristo. Los dos no tenían los ojos abiertos. Había uno que estaba pudiendo ver que ese era el Cristo, el Dios Todopoderoso, más el otro tenía sus ojos completamente cerrados. Aleluya. Y dice en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús decidió salvarse, Él por amor a nosotros, pudiendo bajarse de esa cruz. No lo hizo, Él se sacrificó, aleluya, para que hoy pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser lavados por la sangre de Cristo, nuestros pecados, aleluya. Pero es necesario que tú y yo podamos ver ese amor de Dios, podamos ver el poder de Cristo, amén. Que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos ver que Él murió por nosotros, que Él murió por aquel que estaba allí, pero que murió por ti y por mí también, aleluya. Que no que se quede. Yo meditaba con el Señor y el Señor trataba conmigo que muchas veces muchos se quedan en aquella oración de fe. Ya, ahí, ya acepté al Señor, ya. No, el Señor me decía que necesitamos reconocerlo en todo tiempo. Necesitamos vivir una vida que le agrade a Dios para honrar su muerte. Amén. Necesitamos soltar el orgullo. Dios me decía, aleluya, Dios me decía que había mucho orgullo. Y me decía que, y son cosas que sabemos, pero no nos damos cuenta. Los hombres, principalmente en nuestro país, en Cuba, desde pequeños le dicen: los hombres no lloran. Y los hombres no lloran. Te caíste, levántate y no llores. No llores, que los hombres no lloran. Y así mismo pasa con las mujeres, que muchas veces tienen que crecerse antes de tiempo, que muchas, por situaciones en la vida, el Señor me decía, han tenido que dejar de llorar y levantarse a cuidar quizás a aquel hermano pequeño. Amén. Hacerse esa mujer grande cuando era tiempo de todavía poder jugar. Pero esto hizo algo en la vida de esa mujer y ese hombre. Y fue que hizo una barrera en su corazón. Y por eso muchas veces vemos que hay mujeres y hombres que están en la iglesia o que vienen por primera vez y no vienen más, pero que aún estando aquí en la iglesia no pueden quebrantarse delante de la presencia de Dios, no pueden llorarle porque los enseñaron a tener ese orgullo en sus vidas que no los deja clamar a Dios, que no los deja pedirle perdón, que no los deja humillarse. Y necesitamos humillarnos delante de Dios. Es necesario reconocer que necesitamos de Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque necesitamos romper, Dios me decía, necesitamos romper con esas ataduras para poder humillarnos delante de nuestro Padre, que siempre está esperando a que nosotros reconozcamos nuestros errores y le pidamos perdón. Y luego de ese arrepentimiento, créeme que luego de ese arrepentimiento te vas a sentir completamente libre. Aleluya. Cada vez que le fallamos, ir con un corazón arrepentido, quebrantado, pedirle perdón y no soltarnos de su mano. Amén. Y el Señor me decía, el perdón, porque yo muchas veces, yo misma, Dios me tocó con esto, porque vamos a la oración, cuando vamos a orarle a Dios, y sí, siempre, por lo menos yo siempre le doy gracias, pero no siempre le pido perdón. Y Dios me decía, el perdón es de día a día, momento a momento, porque le fallamos en cada momento, consciente o inconscientemente, con una palabra, con un gesto, con un pensamiento, le fallamos. Y aun cuando quizás tú digas antes de acostarte, bueno, yo no recuerdo que yo hice nada que le haya desagradado a Dios, pídele perdón. Pídele perdón, amén, gloria al Señor. Cada día que vayamos en oración, le debemos de pedir perdón, aleluya.
Dios mira nuestro corazón y ve que cuando le estamos pidiendo perdón de corazón, y esto no es solo, aleluya, para que cuando estés delante de los demás te vean orándole o quizás hasta llorando. Muchas veces decimos, y después escuchamos algunas otras cosas y decimos, wow, qué siervo de Dios, wow, cómo llora, cómo hace, cómo ministra. Cuidado, pero Dios conoce el corazón. Y Dios me llevaba en la Biblia donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A Dios nadie lo engaña. Por mucho que querramos, no lo vas a engañar. Hay muchos, a veces que, como decimos, hay personas que tú te las encuentras y vienen señalando a los demás y vienen juzgando y se hacen ver los perfectos. Ninguno somos perfectos, ninguno, pero Dios conoce el corazón y nadie lo engaña, porque ese malhechor pudo ver que ese que estaba ahí crucificado era Dios. Nadie lo engañó. Dios pudo ver el corazón de él. Y como nosotros, hoy que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, no lo vemos, no lo reconocemos. Aleluya. Gloria a Dios. Dejamos muchas veces que los errores que cometemos nos saquen de la iglesia, cometamos más y más errores, ¿verdad? Porque muchas veces sentimos no ser dignos del perdón de Dios. Y es verdad que ninguno somos dignos, pero Él ya entregó su vida por nosotros. Él derramó esa sangre por nosotros. No permitas que el enemigo te saque de su casa, que el enemigo te saque de esa comunión con Dios, porque sí te sientes sucio, sí. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios y te humillas de corazón, Él te limpia. Él te limpia y sales renovado. Amén. Gloria a Dios. Jesús nunca va a despreciar un corazón arrepentido. Jamás, jamás. Jesús respondió con gracia al ladrón arrepentido, asegurándole la salvación inmediata. Esa salvación que tú y yo tenemos. Amén, gloria al Señor. Y esto solo por ver su arrepentimiento genuino, porque Jesús miró el corazón de este hombre. Y no solamente que Él vio el corazón de este hombre, Él le pidió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que Él necesitaba el perdón, pero que también quería estar con Jesús. Amén. Y nosotros muchas veces despreciamos ese perdón, muchas veces despreciamos esa salvación, dejando de buscarle, dejando de congregarnos, dejando de honrarle, haciendo práctica del pecado. Muchas veces, a veces pensamos y decimos, mentiras del enemigo, por supuesto. Voy a hacer esto, después voy y me arrepiento. No, Jesús mira tu corazón. Él está viendo cuando tú estás haciendo práctica del pecado o cuando de verdad tú fallaste porque hay una debilidad en ti, pero tú viniste arrepentido pidiéndole a Dios que te ayudara. Amén. Mas sin embargo, el otro malhechor no pudo ver que estaba al lado del mismo Dios porque tenía sus ojos cerrados. Muchas veces nos pasa a nosotros que no nos detenemos por el afán. No tomamos ese tiempo para ir en oración a la presencia de Dios y recibir nuevas fuerzas, descubrir allí todo lo que el enemigo viene a traer a nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Si no es por la fe, aleluya, necesitamos creer en nuestro Dios. Necesitamos creerle firmemente. Porque todo el que se arrepiente y confía en Él obtiene esa salvación inmerecida. Tú y yo, aleluya, bendito Dios. No importa lo que hiciste antes de conocerle
o incluso lo que hiciste antes de llegar hoy a la casa de Dios. No importa, todos hemos fallado, pero Dios está mirando tu corazón. Y si hoy estás aquí, quizás nunca has sentido la presencia de Dios, o quizás nunca te has quebrantado delante de Él, hoy entrégale tu corazón. Hoy pídele quitar ese orgullo de tu vida, amén, y decídete a recibir de Él, amén, a recibir ese perdón inmerecido, gloria a Dios. Y en Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada de lo que hagamos tú y yo nos da la salvación, solamente nos las da nuestro Padre. Aleluya, bendito Dios, gloria al Señor. Las dejo con Guillermo. Porque gracias a Cristo estamos hoy aquí. Usted y yo estamos hoy aquí gracias a su sacrificio, gracias a su perdón, amén. Sin Él nada bueno podemos lograr. La tercera palabra está en Juan 19, del 26 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quiero decirle como nota importante que cada palabra que Jesús dijo en la cruz ya estaba escrita en la Biblia, menos la que yo voy a hablar hoy, que es la tercera. Esa no está escrita en la Biblia, pero conocemos que Efesios 6, del 2 al 4, es un mandamiento. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Como decía Marianela, todo lo que Jesús sufrió en el camino a la cruz fue impactante, pero antes de la cruz sabemos que a Jesucristo lo traicionaron. Sabemos que Él sufrió la traición. También sufrió cuando los discípulos, Él le pidió que intercedieran, que oraran por Él, pero se dormían, no podían. Jesús, antes de ir a la cruz, ya estaba sufriendo, antes de los latigazos, amén. Y cuando hablamos de la cruz, sabemos que era el castigo romano más fuerte que existía en aquella época. Se trataba de eso, de que la gente sufriera al máximo dolor. No era algo pasajero, no era algo que ya lo crucificaron. No, el objetivo era que sufriera, que muriera incluso antes de que lo crucificaran. La muerte de cruz era la peor muerte que podía tener un ser humano. Una muerte lenta y dolorosa. Y sabemos que antes que lo crucificaran ya había pasado por la serie de cosas que le cité. Pero Jesús, viendo a su madre que estaba al lado del discípulo amado, no pensó en él. Incluso hemos escuchado muchas veces que la crucifixión era con la palma de la mano y le ponían el clavo, pero creo que eso está, no se puede porque se iría hacia adelante. Dicen que encontraron un occiso hace como 20 años atrás y que él estaba crucificado, pero con la mano detrás. No sabemos a ciencia cierta, pero dicen que lo encontraron así. No se podía ir para adelante porque estaba crucificado de la parte de atrás. Pero dicen que en la parte de abajo había como una base. Y entonces cada vez que iba a respirar, para poder respirar, tenía que subirse para respirar. Y yo me imagino que cuando él vio a su madre ahí sufriendo, llorando, él tuvo que... Dicen que hasta la vista se le nubla, que no ve bien. Y él ahí en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su crucifixión, vio a su madre y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Yo pienso, y perdonen mis pensamientos, que él hubiera podido decirle: madre, no sufras, voy con el Padre. Madre, te dejo al Consolador. Pero no bastó con eso. Él le dijo, porque él se preocupó más allá. Él tuvo la responsabilidad
de preocuparse para que su madre, aun cuando él partiera, estuviera bien. No sabemos por qué no se la dejó a sus hermanos. Sabemos que los hermanos de Cristo lo despreciaban, quizás hasta su misma madre por estar siguiendo a Cristo. Ninguno de ellos estaba ahí en ese momento. Solo estaba Juan, el discípulo amado. Y él lo miró y le dijo, y he aquí tu madre. Y desde ese momento, el discípulo se llevó a María para su casa. También pensamos que ya no estaba el padre de Jesús. Ya quizás se lo había partido con el Señor. Y no le quedaba otro remedio que dejar a su madre con el discípulo Juan. Hoy, Cristo nos dice a cada uno de nosotros que muchas veces creemos que honramos a nuestros padres porque le damos lo que necesitan, como a veces hacemos con nuestros hijos. A veces le compramos lo que le hace falta, nos preocupamos porque estén bien alimentados, nos preocupamos porque vistan, porque calcen. Pero más allá de todo eso, Cristo hoy nos está invitando a que seamos responsables con nuestros padres. A que tengamos una verdadera responsabilidad y una verdadera honra hacia ellos. Porque no es solamente llamar y decir, mamá, ¿cómo estás? ¿Te hace falta 100 pesos? Mamá, yo te lo envío. Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero ni siquiera la vas a ver. Ni siquiera sacas un tiempo para estar con tu madre. Y Cristo la dejó en las mejores manos. Por algo le decían a Juan, el discípulo amado, amén. Así que Cristo sabía que Juan la iba a cuidar a la perfección después que él partiera. Jesús deseaba que su madre estuviera acompañada. Jesús deseaba que su madre no se sintiera sola. En otras palabras, en su momento final, Él demuestra su amor y responsabilidad por honrar a su madre. Aleluya. El único mandamiento que trae promesas es el de honrar a nuestros padres. Es el único y el primer mandamiento que trae promesa. Por eso nosotros debemos aprovechar que nuestros padres, los que lo tienen, aún están vivos. Y debemos preocuparnos por ellos. Debemos orar por ellos. No importa si nuestros padres tienen mal carácter. Como dicen muchos, no importa, mis padres son tóxicos, mis padres no me tratan bien, mis padres me hicieron tal cosa. Eso no importa, son tus padres. Y como quiera los tenemos que honrar. Es nuestro deber velar por ellos y revisarnos si verdaderamente ellos están recibiendo la honra que merecen. Pues no sabemos cuándo vamos a partir. Y lo mejor es no tener cargo de conciencia. La Biblia dice que desde ese mismo momento que Cristo le pidió a Juan que se hiciera cargo de su madre, ella se marchó con él hacia su casa, demostrando su amor y dando el mejor ejemplo que un hijo puede dar, encomendando a su madre a alguien que él sabía que lo iba a hacer muy bien y que no la iba a maltratar. Cristo tenía más familia, pues allí nos dice en el versículo que estaba su tía, la hermana de su madre, pero él no le importó, que tuviera más familia, que tuviera más hermanos. Él la dejó con el mismo que la estaba consolando en ese momento. Dios entregó a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto me recuerda una historia para que entendamos lo que es ese amor tan grande, amén, que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y es una historia de un hombre que trabajaba en un puente. Dice que su trabajo era todos los días ir hacia el puente y jalar la palanca para cuando venía un barco, él subir el puente. Pero dice que prácticamente en el día no tenía mucho que hacer, pues era una calle que no era muy transitada, siempre estaba sola. Y un día decidió llevar a su hijo al trabajo con él. Y su hijo estaba entretenido en un puente muy alto, muy alto. Y en ese preciso momento venía un barco. El Señor no sabía qué hacer, pues en ese barco venían muchos tripulantes. Y el señor asustado no sabía qué hacer,
pues si no levantaba la palanca del puente, se iba a estrellar el barco y se iban a matar todos los que estaban a bordo. Pero en cambio, si jalaba la palanca, su hijo se iba a matar porque el puente era demasiado alto. Y el hombre sin dudar, jaló de la palanca. Y el barco pasó, pero su hijo, debido a rodar y a los golpes, perdió la vida. Yo te pregunto a ti en esta noche, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si fuese tu hijo? Yo creo que ninguno de nosotros íbamos a jalar esa palanca, pero Dios sí la jaló. Dios sí la jala por ti y la jala por mí. Amén, porque Él nos ama y Él lo demostró. Ese amor fue demostrado entregando a su hijo. Así que honremos a nuestro Padre, honremos a Cristo, amén, porque Él entregó su vida por nosotros y lo menos que podemos hacer es obedecerle, es amarle y es entregarle nuestro corazón, amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Estamos aquí, verdaderamente el amor de Dios es incomparable, inmerecible, es único, amén, porque estas pequeñas frases vienen desde lo más profundo del corazón de Jesús mientras Él estaba padeciendo por todos nosotros. Aleluya. La palabra que a mí se me asignó en esta noche es la que me ha traído y me hace temblar. Estoy temblando y sigo temblando. Verdaderamente que sí, porque si nos duele el estómago, nos duele una uña, nos duele esto, ¿verdad? No sé ustedes cómo nos comportamos cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele un pie, cuando nos duele una uña. Pero esta palabra que a mí se me asignó dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí. Y déjeme decirle que no es una broma, que estaba temblando. Y entraba y yo solo miraba y pensaba y mi cabeza revolucionaba, porque estas palabras vienen desde lo más profundo, mientras Él estaba a punto de partir. Y esto se encuentra en Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Y cuando dice a gran voz, es porque esto lo exclamó desde lo más profundo, a tal grado que ya le queda poco aliento para las palabras que vienen después. Y diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena, según es como las 3 de la tarde, según la ciencia dice que la hora entre que el sol está más caliente es entre las 12 y las 3, según la ciencia. Es la hora donde humanamente el calor es fuerte, donde los que trabajan al sol expuesto pueden sentir esto, que el sol está tan fuerte y agota, y muchas veces, quizás en las noticias usted ha escuchado de que la gente hasta se ha desmayado debido a ese calor tan grande. Pero hermano, Jesús no solo estaba expuesto al calor del día, Jesús no estaba expuesto a ese calor, a esos gritos, a todo aquello que le estaba sucediendo, sino que cuando Él mencionó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento estaba experimentando lo más doloroso. Siendo allí 100% hombre, Él estaba experimentando lo más doloroso. Y ahí expresa ese profundo dolor del sufrimiento de cargar con el pecado del mundo, ese pecado del cual nos separaba, nos tenía separados de Dios. Él ahí expresa el sufrimiento más grande de decirle: Señor, ¿por qué me has desamparado? Es una pregunta al Padre: ¿por qué me has desamparado? Esa pregunta, ¿por qué? Porque Él podía levantarse de esa cruz
hiciste? Y dice ahí la respuesta, no lo hice por ti, no lo hice por ti porque Él lo podía hacer. Pero ahí siendo hombre, 100% hombre, Él expresa ese profundo dolor de tener que cargar, tal y como lo había profetizado el profeta Isaías. Mucho antes, el profeta Isaías dijo, en las últimas palabras de este versículo dice, Isaías 53, lo voy a leer rápido, por tanto, yo le daré parte, todo el capítulo completo narra esto, por parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. En ese momento, Jesús está experimentando la separación del Padre. El pecado, eso era la pregunta, ¿por qué me has desamparado? La separación del Padre a causa del pecado de la humanidad. Él dice, ¿por qué me has desamparado? Es allí la separación, pero también es el cumplimiento de las palabras que el salmista David dijo en el capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? Hermano, la palabra de principio a fin es una verdad completa que no tiene confusión. Todo va cumpliéndose a medida, porque todo dice, esto es para que lo que se cumpliese, lo que fue dicho por el profeta. Todo fue cumplido. Todo absolutamente. Ahí Jesús nos muestra el precio del pecado, esa separación del Padre. En esa angustia expresa las palabras más dolorosas, a punto de partir, de entregar su espíritu. Él expresa, y lo hizo por ti y por mí. Dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre no lo estaba desamparando. El Padre estaba permitiendo que nosotros pudiéramos tener la salvación. Aleluya. Oh sí, Señor. Por eso ahí también en esas palabras, como decía una de mis hermanas, allí estaba nuestra victoria. Por eso en esta noche, amados hermanos, yo les insto a que valoremos este grande sacrificio y no lo tengamos en poco. Porque estas palabras hoy las puedo pronunciar yo y tiemblo porque no puedo imaginar si me aprietan los tacones, luego me los quito. Pero allí en esa cruz, wow, solamente por amor, hermano, solamente alguien que ama de verdad pudo hacerlo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Que ustedes creen que cada una de estas palabras que hasta hoy yo me quebranto porque yo me meto en la historia. ¿Qué creen ustedes? Que cada una de estas palabras, esto fue un cuento. ¿En qué condición estaba Cristo cuando dijo, desde Marianela hasta donde estoy yo iba a continuar? ¿En qué condición estaba Él? Y quiero decirle a los nuevos que están aquí que esto no es un cuento. Esto es una gran verdad. Esto es tan real como que tú y yo estamos aquí. Tan real. La palabra número 5 que Cristo dijo en la cruz está en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba que dijo, para que las escrituras se cumpliesen. ¿Qué dijo? Tengo sed. Me quebrantaba porque todos saben que yo necesito agua para predicar. Y viene Anita con su vaso de agua para que yo me pare aquí. Y el dador de la vida, el que nos dio a nosotros todo lo que tenemos, nos entregó una salvación, digo, humanamente en esa cruz. Tengo sed. Tengo sed. Sin embargo, nosotros por un poquitico si miran de agua, Cristo lo necesitaba.
Y sin embargo, tengo sed. Es la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció desde la cruz, porque lo hizo desde sus propias entrañas. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Esto no es como un superhéroe de todas esas películas de niños y de que vemos que el superhéroe nunca muere. Este superhéroe de nosotros sí murió una muerte verdadera. Sí, y lo más gracioso, lo más hermoso es sin merecerlo. Sin merecerlo. Sufrió todo esto. Y el agua, iglesia, significa bendición de Dios. Hay veces que no queremos que llueva, no queremos esto, pero sí, el agua significa bendición de Dios. Cristo es la fuente de agua viva. Es la fuente de agua viva. Y yo digo en esta noche, qué irónico que la fuente de agua viva dijo. La fuente de agua viva dijo, tengo sed. Wow. Cristo experimentó la sed de todo lo que estamos aquí y de toda la humanidad ahí en esa cruz del Calvario. Imagínate en este momento que tú tengas sed, esa sed normal que tenemos, la sed única de cada corazón que anhela ser saciado y plenamente conocido. Tenemos sed y enseguida podemos usar algo para tomar, pero Cristo no. Cristo no. Estaba ahí en esa cruz muriendo por ti y por mí. Y yo muchas veces digo, si Cristo fue a esa cruz y murió por ti y por mí, ¿qué hacemos los hijos de Dios metidos en el basurero del diablo, donde mira el sacrificio que Él pasó por nosotros sin merecerlo? Aleluya. Y nosotros revolcando de donde Dios nos ha sacado. Aleluya. Y en esta noche, la única persona, iglesia, que estás aquí, que puede saciar tu sed espiritual, porque la física te tomas un vaso de agua, un pomo y tú la vas a resolver, pero el único que puede saciar esa sed espiritual, la cual venimos a los pies de Dios y estamos aquí, se llama Cristo. El que tenía sed en la cruz. Ese que tenía sed en la cruz es el único que tiene el poder para saciar la sed que tú tienes. Aleluya. Jesús tuvo sed en la cruz para que tú y yo hoy no tuviéramos sed espiritual. Escuchen, Él pagó por lo que tú y yo ya no tenemos que pagar. No tenemos que pagar. Imagínense que tú y yo tuviéramos que pagar lo mínimo de esto. Después de Jesús haber caminado tanto, como todos sabemos la historia, después de haber sido maltratado, dijo, tengo sed. Como un grito corto, pero profundo, en tremenda situación que él estaba, lo que él estaba sintiendo. Ninguno de los que estamos aquí sabemos lo que él estaba sintiendo. Amén. Él vino a saciar, iglesia, la sed del alma de toda la humanidad. Cuando tuvo sed, esa sed que dijo ahí, tengo sed, ¿qué le dieron a beber? Qué ironía, ¿verdad? Tenía el dueño, el que nos sacia la sed, tenía sed y le dieron vinagre. ¿Usted cree que con ese vinagre él sació esa sed? No. Y le quiero dar rápido 3 principios. Y uno de los primeros principios es una sed física y real. Tuvo Jesús. Jesús fue totalmente Dios, pero también totalmente hombre. Eso el pastor lo explicó bien claro el otro día aquí, porque dice 50 y 50, no 100 y 100. Después de horas de torturas, no 5 minutos, horas de tortura, deshidratación, pérdida de mucha sangre y agonía, dolor en su cuerpo, clamaba por agua. Porque él estaba sufriendo demasiado. Y esta se revela la humanidad, por lo que él fue a la cruz. El pecado de nosotros, por lo cual él fue a la cruz. Iglesia,
Él entiende tu sufrimiento y el mío. Él conoce el dolor físico de nosotros. Él entiende nuestras luchas y debilidades. Él entiende nuestro agotamiento físico y espiritual. Él entiende nuestras necesidades. Pero en todo lo que le hemos dicho, Él está con nosotros, Él está por nosotros y nos ayuda a pasar todas estas situaciones y más. Siempre lucha porque Él esté contigo. Segundo principio, una sed profética. Juan nos dice que Jesús dijo esto para que las escrituras se cumpliesen, como dije al principio. Y en el Salmo 69, 21 dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. Hasta el último momento Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Obedeció completamente la palabra. Así como lo hacemos usted y yo, ¿verdad? Así como lo hacemos usted y yo, no, jamás. Él obedeció todo, siendo el Hijo de Dios. Iglesia, en medio del dolor, Jesús siguió confiando en la voluntad de su Padre. Amén. ¿Tú lo haces? ¿Eres obediente solo cuando te va bien? O incluso en tus pruebas sigues caminando conforme a la voluntad de Dios, como hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y usted dirá: pastora, es que yo no soy Cristo. Dice la Biblia que mayores cosas nosotros haríamos. Amén. Tercera y última principio, una sed espiritual. Muchos creen que esta frase también revela una sed más profunda, el anhelo del alma de Jesús de cumplir su misión, de reconciliar al hombre con Dios, que era su misión. Él no tenía sed de agua, tenía sed de todo lo que estamos aquí, tenía sed de la humanidad, tenía sed del mundo entero. Él fue a esa cruz para que tú y yo encontráramos la salvación y a reconciliarnos con Él, iglesia. Yo pregunto para terminar, ¿tú tienes sed de Dios? Bendito sea Dios por los que tienen sed de Dios. ¿O tu alma ha aprendido a vivir seca y vacía? No me respondan esto porque van a pecar ahora mismo, porque hay muchos que viven una vida espiritual seca y vacía, y eso no fue lo que vino Cristo a la tierra. Jesús dijo en otra ocasión: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Juan 7:37 dice: Él es el único que sacia la sed de tu alma. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y la sexta palabra que me ha sido asignada para esta noche es una palabra también que salió en medio del dolor, del sufrimiento, en un momento ya difícil de Cristo, y la palabra es: consumado es. Yo quiero que tú lo repitas conmigo: consumado es. Repítelo, consumado es. Aleluya. Sexta palabra: consumado es. Una palabra que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, salía la palabra que era una palabra de triunfo, una palabra de victoria. En medio de aquella agonía, en medio de aquel dolor, salía de la boca de Jesús una palabra que traería triunfo y victoria. Amén. Dice la palabra en Juan 19:30, nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado es una palabra griega que se dice tetelestai, que significa consumado es. Fue usada en la antigüedad con diversas connotaciones. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada. Aleluya, totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea, una encomienda. Cuando allí Jesús está en la cruz, aleluya,
está allí con los clavos, está allí con aquella corona de espinos, cuando está allí lleno de sangre, sudando, como decía la pastora, con sed, con dolor. Ahí Cristo estaba diciendo: a partir de ahora, consumado es. A partir de ahora, la deuda ha sido pagada. Aleluya. Jesús con esta palabra está proclamando una gran victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Aleluya. ¿Para qué? Para darnos la salvación. Para darnos la salvación. Amén. Una salvación que nosotros no merecíamos. Una salvación que nosotros no merecíamos. Pero ¿sabes algo? Hubo uno que lo hizo. Una salvación que no merecíamos porque estábamos en pecado. No merecíamos, pero ¿sabes qué? Hubo uno que sí se entregó. Hubo uno que sí lo hizo voluntariamente. Hubo uno que lo hizo por amor. ¿Y sabe quién es ese? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Aleluya. Solamente Cristo podía darnos la salvación. Con esta palabra está diciendo: todo está cumplido. Todo está hecho. Todo está terminado. Con esta palabra Jesús estaba diciendo: he aquí, he cumplido la voluntad del Padre. Aleluya. Consumado es. La obra está completa. La deuda, nuestra deuda, tu deuda, tu deuda, tu deuda, mi deuda, nuestra deuda ha sido pagada. Ha sido pagada. Yo le decía al pastor que esta palabra ministró mucho mi corazón y me llevó a pedirle perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces no meditamos y no pensamos en el sacrificio que hizo Cristo. Y solamente, qué triste que solamente a veces nos recordamos en esta fecha, cuando alguien nos explique. Gloria a Dios que todavía se sigue hablando de esto. Porque la gente tiene que entender, la gente tiene que reconocer que no fue cualquier cosa lo que pasó en la cruz del Calvario. No fue cualquier cosa ni cualquier persona el que fue a la cruz. Se llama Jesús. Se llama Jesús. La deuda fue saldada, fue pagada. Y como yo escribía esto, ¿sabes algo? Ningún ejemplo puede compararse a lo que hizo Cristo. Pero pensaba en esto y yo decía: imagínate nosotros humanamente cuando tenemos una deuda. ¿Cómo nos preocupan esa deuda? Y empiezan los teléfonos a sonar, empezamos a preocuparnos y muchas veces nos preocupamos cuando no podemos pagar el carro, porque ¿qué pasa si no pagas el carro? Te lo quitan. Imagínate que en medio de esa preocupación, esto es algo mínimo, esto es algo pequeño, porque lo que él hizo no se compara. Que venga alguien voluntariamente y te pague la deuda. ¿Qué hacemos? ¡Qué alivio! Gozamos una victoria. ¿Sabes qué? Lo que Cristo hizo no se compara. Él pagó la deuda. Él allí en aquella cruz estaba diciendo: mira, fue consumado, fue hecho. Yo pagué la deuda. Yo la pagué por ti. Yo la pagué por amor a ti. Él fue azotado, fue humillado, fue maltratado, recibió maltrato. ¿Sabe por quién? Por ti que estás sentado ahí, por ti, 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 por mí. Ahí Cristo en esa cruz estaba diciendo: hecho está. Ya nadie lo podía hacer más que Cristo. Nadie lo podía hacer más que Cristo. ¿Y sabe algo? Su misión redentora había sido completada. Ahí había sido completado en aquella cruz, cuando él dijo: consumado, consumado, ya ha sido consumado, ya él lo hizo, él preparó el camino a la salvación. Gracias a él estamos aquí, gracias a él estamos aquí. Pero ¿sabes algo? Esta palabra consumado me llevaba a pensar en algo, y el Espíritu Santo ministraba mi corazón con esto. Y es que muchas veces no valoramos el sacrificio de Cristo y lo ponemos en poco. Y tú dirás: pero si yo amo a Cristo. Sí, tú sabes cuándo ponemos en poco el sacrificio de Cristo, cuando le decimos: no fue en poco lo que hiciste, cuando no le obedecemos, cuando no nos congregamos, cuando no le queremos servir. ¿Sabe algo? Esto le dije que le pedí perdón al Padre, porque yo decía: ¿cuántas veces nos cuesta servirle a Cristo? ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros servirle a Cristo? ¿Cuántas excusas nosotros ponemos
saldada con dinero. La deuda fue saldada con sangre. Aquella deuda fue saldada a precio de sangre, de dolor, de sufrimiento. Pero ¿cuál es nuestra respuesta ante ese sacrificio? ¿Cuál es nuestra respuesta? Muchas veces le decimos, es un poco que lo estoy tomando, cuando nos cuesta incluso alabarle, cuando nos cuesta adorarle. Algo tan simple, muchas veces nos cuesta abrir la boca y darle gracias, cuando Él allí aguantó de todo por amor a ti, por amor a mí. En esta noche Él nos recuerda y Él nos dice, el sacrificio que yo hice fue suficiente. Lo que yo hice en la cruz fue suficiente. Lo que yo llevé en la cruz fue suficiente. Porque aquí la salvación, es aquí todo. ¿Sabe algo en esta noche? Que cada vez que nosotros dudemos, que cada vez que el enemigo no quiera decir lo contrario, que cada vez que queramos retroceder, que cada vez que queramos mirar atrás, nos recordemos de quién murió en la cruz. Que cada vez que el enemigo venga a decirte que tú no vales, que cada vez que el enemigo te diga tú no sirves, que cada vez que el enemigo quiera decirte que tú eres poca cosa, dile, mira, yo no soy poca cosa porque hubo uno que murió por mí, hubo uno que derramó su sangre por amor a mí, hubo uno que derramó su vida allí por amor allí. Que cada vez que quiera decirte lo contrario, digamos, consumado es. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Yo no sé quién está temblando más, si Esther o yo. Aleluya. De verdad que, cómo no quebrantarse, amén. Yo no sé cuántas veces ya he tragado en seco y aguantando la lágrima aquí, cómo no quebrantarse. Y si usted está contando, ya se pudo dar cuenta de que llegamos a la última palabra, a la última declaración que Cristo hizo. Amén. Y ya Jesús se encontraba en sus últimos minutos de vida aquí en la tierra. Él estaba ahí colgado en una cruz, en un lugar llamado La Calavera. Y la palabra describe que el sol se oscureció y que el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús declara lo siguiente, que se encuentra en Lucas, en el capítulo 23, versículo 46, que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de haber sido traicionado, juzgado injustamente, azotado, después de haber cargado esa cruz, después de haber sufrido todo lo mencionado anteriormente, Jesús culmina pronunciando esta poderosa declaración de fe y confianza en Dios. Amén. Demostrando que su vida no le fue arrebatada, sino que Él la entregó voluntariamente. Amén. Cerrando así su obra redentora aquí en la tierra y regresando al Padre con la plena certeza y confianza de su resurrección. Amén, aleluya. En esta declaración que Jesús hizo hay una palabra. Hay una palabra que a mí en lo personal me quebrantaba. Una palabra que tocaba fuertemente mi corazón, y es cuando Cristo dice: Padre. Padre. Una afirmación de identidad. Identidad de hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Una afirmación de identidad y de relación con el Padre. Amén. Este llamamiento Padre revela la intimidad profunda y cercana que Jesús mantuvo con Dios, aún en medio del sufrimiento más extremo al que Él se enfrentaba. A lo largo de su vida, a lo largo de todo su ministerio, Jesús nunca dejó de recurrir a su Padre en oración. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 22,
el versículo 39, que es cuando Jesús ora en Getsemaní. Y no lo estaré leyendo por tiempo, pero creo que la mayoría de todos conocemos esa oración, ¿verdad? Que es cuando Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Amén. Sin duda esa fue una oración llena de angustia, llena de dolor, de sufrimiento. Amén. Porque como mencionaba la pastora y ha mencionado el pastor que nos ha enseñado, él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Amén. Y esa fue sin duda una oración llena de angustia, pero una oración que también definitivamente demostraba su profunda sumisión y su profunda obediencia a Dios. Amén. En sus últimas palabras pronunciadas, Jesús mantiene esa misma conexión, buscando refugio en su Padre, siendo un testimonio de fe inquebrantable hasta el último aliento de vida. Cristo fue un ejemplo de fe inquebrantable hasta el último aliento de vida. Amén. Y él después continúa diciendo: en tus manos. Aleluya. Aquí podemos ver la entrega total. La entrega total de Jesús a la voluntad de Dios. Jesús no se aferró a su propia voluntad. Él le dijo: que no se haga como yo quiera, que se haga tu voluntad. Jesús no se aferró a su propia voluntad, sino que confiaba plenamente en la voluntad y el cuidado de Dios. Amén. En sus manos, en su amparo, en su cuidado. Así nos enseña Jesús a nosotros. No busquemos la respuesta, no busquemos el refugio, no busquemos ese cuidado en otras manos, en otra parte. No tratemos de encontrar la solución a nuestra manera. Busquémosla solo en Él. Dejemos verdaderamente todo en sus manos, así como Cristo lo hizo. Amén. Esto fue lo que Jesús hizo. Él confiaba en el cuidado de Dios. Y sí, en el cuidado de Dios. Incluso después de haber soportado tanta injusticia, después de haber soportado tanto odio de los hombres, él confiaba en el cuidado de Dios. Amén. Su entrega fue voluntaria. Él conocía y confiaba en el plan perfecto de redención del Padre. Aleluya. Y él termina diciendo: encomiendo mi espíritu. Cristo entregó su espíritu a Dios de manera deliberada. Y aquí vemos una entrega completa. No solo fue una entrega física, sino que también fue una entrega espiritual. Amén. Y después de haber dicho esto, expiró, volviendo así a los brazos del Padre. Amén, aleluya. Y yo escribí aquí que su entrega, su sacrificio no fue para nada un acto de derrota. Claro que no lo fue. Su entrega fue un acto de victoria. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás. Amén. Su sacrificio fue el cumplimiento del plan de Dios para la salvación de la humanidad, para tu salvación y para la mía. Amén. Poniendo fin al sufrimiento y completando el pago por los pecados del mundo. Su sacrificio fue la transición a la plenitud de la vida en Dios. Fue el paso de la muerte física a la vida eterna. Amén. Su sacrificio, su entrega voluntaria fue una confianza, una fe que trascendió todo dolor, una fe que trascendió toda incertidumbre, encontrando su ancla en la certeza del amor eterno de Dios. Amén. Y Cristo nos deja un modelo. Cristo nos deja un ejemplo de cómo debe ser nuestra propia entrega a Dios. Amén. Cristo es un ejemplo de fe. Cristo es un ejemplo de obediencia. Es un ejemplo de confianza en Dios hasta el último aliento de vida. Amén. Esta última declaración que Cristo hizo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu, es un ejemplo de fe y esperanza para nuestro diario vivir, para nuestra vida cristiana, enseñándonos la importancia de la confianza en Dios en medio de cualquier adversidad. Y yo les digo, iglesia, Jesús no solo vino a morir por nosotros, Jesús no solo murió por nosotros, sino que también nos dejó un ejemplo de cómo vivir. Y no tan solo de cómo vivir, sino hasta de cómo morir en obediencia y confianza. Amén. Incluso en medio del dolor, incluso cuando el cielo parecía en silencio, Jesús confió. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha parecido que el cielo está en silencio. Amén. En medio de todo eso, Jesús confió. Él no reclamó justicia. Él no maldijo a quienes lo crucificaban. Él no se aferró a esta tierra. Él no se aferró a esta vida. Él se entregó voluntariamente. Se entregó serenamente, confiadamente. Amén. Aleluya. Así como Jesús lo hizo, así también tenemos que hacerlo nosotros. ¿El qué? El confiar en Dios. En que incluso en medio de la mayor oscuridad, en medio de ese conflicto, en medio de ese dolor, en medio de ese diagnóstico, en medio de esa pérdida, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, en esos instantes, esa oración, esa declaración que Cristo hizo, también puede ser la nuestra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y las manos del Padre, iglesia, son las mejores manos. Esas manos son las que nos sostienen, esas manos son las que nos levantan, las que nos abrazan, las que nos guían, las que nos fortalecen. Amén. Nos guían hacia la vida eterna, hacia su plan perfecto. Aleluya. Y lo más hermoso de todo esto es que Cristo lo hizo por amor. Amén. Él obedeció por amor. Él soportó por amor. Él cargó el peso por amor. Él sufrió por amor. Amén. Su amor, su gracia, su misericordia fue la que nos salvó. Amén. Y no calificábamos, ni tampoco calificamos para lo que hizo. O alguno de ustedes que está aquí calificó. No, ¿verdad? No calificamos para lo que hizo. Yo no lo merecía, pero su amor es infinito y es tan grande que nos alcanzó. Nos alcanzó a cada uno de nosotros. Amén. Y yo estaba leyendo un libro, yo había leído un libro y Dios me trajo a memoria algo que había leído. Y quiero compartirlo con ustedes, que dice que cuando yo no podía subir hasta Él, Cristo descendió hasta mí. Amén. Y mediante su precioso sacrificio de sangre, Él abrió el camino para que llegáramos no solo hasta su presencia, sino directamente hasta el corazón del Padre. Amén, aleluya, qué hermoso, ¿verdad? No importa cuánto nos esforcemos, jamás vamos a poder explicar o a merecer tal gracia. No importa cuánto usted se esfuerce, jamás vamos a merecer tal gracia, tal sacrificio, tal increíble amor, pero tampoco podemos escapar de Él. Amén. Y Efesios 3, del 18 al 19 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Su amor es demasiado ancho, no podemos rodearlo. Su amor es demasiado alto, no podemos estar por encima de Él. Su amor es tan largo que nunca podremos ir más allá de Él. Y su amor es tan profundo que jamás
podremos agotarlo. Amén. Y para concluir, yo escribí aquí que Dios desde hace mucho tiempo, Él desde el principio, yo pensando, como dice Yudelmi, disculpen mis pensamientos, que Dios desde hace mucho tiempo, Él desde el principio, Él simplemente pudo haber decidido destruirlo todo. Él simplemente pudo haber decidido acabar con todo después de ver todo el caos que nosotros como en la humanidad habíamos creado, todo ese odio, toda esa rebelión, toda esa inmoralidad, toda esa idolatría. Él desde el principio pudo haber hecho, como dicen, borrón y cuenta nueva, y aquí se acabó todo, pero no lo hizo así. Él en cambio se hizo hombre y en la cruz tomó sobre sí el peso de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, y como un final suspiro, Él lo redimió todo. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos fueron ministrados a través de esta verdad que hace un banquete extraordinario? Me dieron 10 minutos para... Le doy gloria a Dios porque de verdad que se ajustaron al tiempo, la mínima cosa alguna, pero sinceramente, hermano, yo hubiera estado aquí hasta las 3 de la mañana, escuchando la palabra de Dios. Sinceramente, hasta las 3 de la mañana, escuchando la palabra. Y además que pronto vamos a hacer una vigilia. Sinceramente, vamos a hacer una vigilia con ministerio, vamos a tener participación toda la noche. Vamos a hacerla como hace alguna iglesia. La iglesia que estaba en Cuba una vez lo hicimos, todo el mundo iba con los catres, con los colchones. Uno llevó hasta una hamaca. No, vamos a ir ahí, nadie va a quedarse dormido en la presencia de Dios. Y hoy le dije, el culto es hasta las 10:30, 2 horas antes. Dábamos culto los miércoles, intercesión el martes, miércoles culto que era enseñanza, jueves ensayo, eso no fallaba, viernes que después de hacer los ensayos está lloviendo, truenos, relámpagos, los viernes culto y los domingos también, y el culto del domingo era hasta las 10:30, pero ahora tenemos 2 cultos a la semana y el martes. Y le digo esto, ¿sabes tú cuántas horas estuvo Cristo colgado en la cruz? Si hay alguien apurado aquí en esta hora, puede irse. Pero que concientice en esto, piense en esto. Cristo estuvo colgado en la cruz. No te voy a decir las horas todavía, pero según el Evangelio de Marcos 15:25 dice que fue crucificado a la hora 3:00, que equivale a las 9 de la mañana. Marcos 15:33 al 34 y Lucas 23:34 al 36 indica que hubo oscuridad desde la hora 6:00, mediodía, ¿qué hora es mediodía? 12, hasta la hora 9, 3 de la tarde, cuando Jesús murió. De las 9 a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas? 6 horas. 6 horas colgado en la cruz. 6 horas cuando tuvo sed y le dieron a beber vinagre como una esponja. 6 horas cuando tuvo que gritar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque ese era el pecado. Cristo estaba cargando el pecado, estaba tomando la posición que deberías tomar tú. ¿Sabe quién fue ese Barrabás? Ese Barrabás que la gente dijo, suelten a Barrabás, un criminal, un asesino, que merecía la muerte. Y mataron al justo por un injusto. Tenían que liberar en esa época a alguien. Y Pilato dijo, vamos a liberar a Jesús el justo, a Jesús el rey de los judíos, o a Barrabás el asesino. Dijeron, a Jesús crucifíquenlo, a Barrabás suéltenlo, libre, denle la oportunidad. ¿Sabe quién era ese Barrabás? Tú y yo. Barrabás era la humanidad que merecía ir a la cruz. Sin embargo, el justo fue por nosotros. Ponte de pie, amada iglesia.
Doy gloria a Dios. Cuando uno está apasionado de lo de Dios, vayan repartiendo los elementos, se puede. Cuando uno está apasionado de lo de Dios, no hay que decirte levanta las manos. Cuando uno tiene sed de Dios, la pastora lo decía, el que vino a traerle el agua que sacia la sed del alma. La sed del alma es más perjudicial y violenta que la sed física. El que vino a saciar la humanidad, la sed del alma, cuando él mismo tuvo sed, qué ironía, le dieron a beber vinagre. Pero qué bueno es que cuando estábamos perdidos en el desierto del mundo, cuando nuestra alma estaba seca, con la lengua pegada al paladar, cuando ya no podíamos más, llegó Cristo y nos limpió con su sangre bendita y nos dio de esa agua viva, de ese manantial de agua viva. Hoy tú tienes que ser un manantial de agua viva para otros. Hoy tú debes ser ese manantial que sirve de bendición a los demás. Gloria al Señor. Yo te digo, si usted no ha visto en estos días la película La Pasión de Cristo, vea, buena temporada para verlo. Y después que la vea te voy a decir que se quedaron completamente cortos. No llenaron las expectativas de lo que en realidad Cristo pasó. Según dicen los eruditos, los historiadores de la época, que a los malhechores, que eran a los criminales, a los que condenaban, a los que clavaban en la cruz, dice que los condenaban desnudo porque era una humillación pública, para que todos miraran y dijeran, no puedo cometer delitos. Pero a los que azotaban, los látigos tenían punta de huesos afilados en los extremos de las cuerdas de los látigos. Tenían pedazos de metal y de piedra afilados. Dice que cuando se metían en la carne y alaban, rasgaban y se veían los tendones, se veían los órganos, se veían los huesos. Eso hizo el Señor por ti y por mí. Eso hizo el que a veces, cuando el culto se demora 5 minutos más, estamos apurados. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo le hubiera hecho caso a lo que decía? Si tú eres el Hijo de Dios, hasta uno de los malhechores, bájate de esa cruz. Y él diciendo, si tú supieras que yo no me bajo por amor a ti. ¿Sabe qué? Esas 6 horas que estuvo el Señor colgando de una cruz, una cruenta cruz, lo hizo por ti y por mí. Lo que clavó a Cristo, lo que sostuvo a Cristo en la cruz, no fueron los clavos. Cristo tenía el poder para deshacer los clavos. Lo que mantuvo a Cristo en la cruz fue su amor por ti. Mantente tú en los caminos de Dios. Mantente ferviente. Yo sé que no puedes aplaudir porque tienes los elementos en las manos, pero aplaude con el corazón y di amén. Mantente sirviendo al Señor. Mantente, sé que impostos, sin pecado no hay nadie, pero mantente compungido delante del Señor diciendo, Señor, cada día quiero ser más como tú. Cada día quiero tener tu mente. Cada día quiero glorificarte. Ya todos tienen los elementos. Gloria a Dios. San Miguel. Bendito Dios.
Estamos a tiempo todavía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira, agarra el micrófono que tienen ellas para que eleven una oración y eleva tú esa oración. Recuerda esto. Hay iglesias que la Santa Cena es un motivo de dolor, si te hace llorar por el sacrificio de Cristo, wow, muy bien, porque de verdad que lo que pasó fue terrible. Pero tenemos la satisfacción y la alegría que el domingo resucitó. Y mientras los discípulos al otro día estaban escondidos y el sábado se fueron a pescar a sus oficios antiguos, en ellos había incertidumbre porque no había fe, ellos no creían. Pero nosotros sí lo sabemos. Por eso es que la Santa Cena la celebramos con alegría. Lo único que tú tienes que revisarte es saber si tú de verdad perteneces al cuerpo de Cristo. Por eso es que esperamos a que estés bautizado. Y si no está, ahora se va a bautizar un grupo, nada más que el invierno, porque ahora, no sé qué sea en la oficina de Drake, que tú digas, yo reconozco que Jesús es el Señor. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo sé que Él murió y resucitó. Soy parte, soy miembro de Él. Aleluya, eso es lo que usted tiene que saber. Cualquier otro pecado, cualquier otra cosa, ponte a cuenta con Él. Dile, Señor, yo sé que del polvo fui hecho, como dijo David. Ayúdame a hacer como tú quieres. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Ayúdame, Señor. Ora, amigo. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, gracias. Bendito Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor amado, de poder estar celebrando, Señor, esta bendición tan grande que tú nos has dado, Señor. Alabado sea. Gracias, Cristo de la gloria, porque podemos, Señor, en esta hermosa noche pedirte perdón. Amén. Como seres humanos te fallamos de hechos, de palabras y de pensamientos, Señor. Perdónanos, Cristo de la gloria, porque en esta noche vamos a tomar la Santa Cena, oh Dios amado, sabiendo que es el recordatorio de tu muerte, Señor, porque tú lo dijiste, Señor, que teníamos que hacerlo en memoria de ti hasta que tú regreses, que lo cual es muy pronto, Señor. Yo así lo creo, Maestro, que tú muy pronto vas a venir a traer a tu iglesia. Amén. Tú muy pronto vas a descender, aleluya, a traer a tu pueblo, Señor, a tu iglesia amada. Santo. Muchos tienen por tardanza. Gloria a Dios. Santo Señor. Mi alma te adora, Jesús. Alabamos, Señor. Glorifícate, Señor, en cada mente, en cada corazón, Señor. Prepara esas vidas, Señor. Y si hay alguno enfermo, Señor, en esta noche saldrás sano. Amén. Porque creemos, amén, que tú eres un Dios poderoso. Sanidad. Porque tu palabra dice en Isaías 53, 4 y 5, Gloria. que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y que por tus llagas hemos sido curados. Yo lo creo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Amén y amén. Santo. Gloria a Dios. Poderosa oración para dar inicio a esta Santa Cena. Si tú estás enfermo, enferma, quiere que te diga que esta es una buena oportunidad. Y más hoy que se celebra la crucifixión de Cristo. Por sus llagas hemos sido sanos, sana. Yo sé que esa promesa se hace tangible y realidad en la eternidad, cuando estemos en la vida eterna, pero por medio de la fe podemos disfrutarla ya. Dile, Señor, cuando yo coma este pan, quiero que mi carne mengüe para que tú crezcas en mí, como dijo Pablo. Que este pan entre y depure y saque como una implosión de mí todo lo que no es tuyo, y pongas la mente de Cristo en mí. Quiero pensar como Cristo pensaba.
quiero actuar como Él actuaba. Y que cuando tome esta copa, toda aquella atadura que aún queda en la mente, en el corazón, en el alma, tenga que irse. Proponte esto en esta noche y serás libre. El Señor está aquí y Él nos escucha y Él obra. Dice la Biblia en Primera de Corintios, déjame si está bien todo. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ese pan tipificaba el cuerpo de Él. Era un pan sin levadura. Él lo agarró en sus manos y lo destrozó, lo partió y le dije: toma Pedro, toma Juan, toma Simón, toma Jacobo, toma todo, cada uno de ellos, tipificando de qué muerte iba a padecer, que su cuerpo sería destrozado en la cruz del Calvario. Y habiendo dado gracias, di gracias. Levanta el pan y di gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa. Agarra tu copa en la mano derecha. Yo creo que va a haber testimonio de sanidad también en este culto, aún más que otras veces, te lo digo. Yo creo, mira, estoy sintiendo en el Espíritu que va a haber mucha sanidad, que va a haber muchas tentaciones que van a ser destruidas. Hay alguien, mira, hija mía, dice el Señor, una palabra de ciencia. Yo conozco tu corazón. Solo está pasando por el proceso. Cuando tú te rindas, yo voy a empezar contigo. Y las cosas serán diferentes. Solo resiste. No escuche la voz del diablo y sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante, que te daré la victoria. Y habiendo dado gracias, y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa, esta copa que tienes en tu mano, es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Cristo. Ya no será la sangre de corderos, de machos cabríos, de ovejas, no. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Cristo. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga, recordando la muerte del Señor. Di ahora, levanta la copa y di: yo reprendo toda obra del maligno. Yo destruyo todo plan de Satanás con la autoridad que se me ha dado de atar y desatar. Ato toda obra del enemigo y la lanzo al mismo infierno. Y desato sobre mi vida la bendición de Cristo. Señor, voy a tomar esta copa. Soy indigno de eso, pero por Cristo, por el Espíritu Santo, por tu amor, por tu sacrificio, por tu misericordia, la tomo. Perdona mis pecados, ayúdame a ser siempre alguien que te glorifique, un instrumento tuyo. Sáname, bendíceme, oh rabasota la carababacete, y lléname de tu unción.
Aleluya, Padre. Sana. Señor, bendice, rompes, destruye. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es más que bueno.